Hay personas que parecen desafiar el desgaste del tiempo. No importa cuántos cambios ocurran a su alrededor, cuántas voces nuevas intenten ocupar el mismo espacio, cuántas figuras emergentes reclamen atención. Permanecen. Conservan un estatus que otros persiguen sin éxito, incluso cuando no hacen nada extraordinario. La mayoría cree que es suerte, carisma natural o posición heredada. Pero no es ninguna de esas cosas. Existe un patrón silencioso que sostiene a quienes nunca caen. Y casi nadie lo percibe hasta que ya está atrapado bajo su influencia. Lo inquietante es que este patrón no se impone con fuerza, se instala como una sombra persistente y redefine cómo los demás los interpretan, incluso antes de que hablen. Quien oculte ese mecanismo permanece arriba. Quien lo ignore, pierde terreno sin entender por qué. Y ahora, ese mecanismo comienza a revelarse. El mecanismo que sostiene el estatus no se manifiesta como una habilidad visible. No aparece en gestos amplificados ni en declaraciones firmes. Opera en una capa anterior a la conducta, donde la mente organiza expectativas sin necesidad de confirmación constante. Es ahí donde se establece una consistencia psicológica que no depende del contexto, sino que lo atraviesa. En las interacciones cotidianas, esta consistencia se percibe como una previsibilidad tranquila. No una rutina rígida, sino una coherencia interna que evita reacciones desproporcionadas. Cuando ocurre una fricción social, una discrepancia menor, una mirada que intenta medir fuerzas, la mayoría responde ajustando su comportamiento para proteger la imagen. Quien sostiene estatus, en cambio, no ajusta. Mantiene el mismo tono, la misma cadencia, la misma densidad emocional. No acelera ni se contrae. Y esa inmovilidad relativa comunica algo más fuerte que cualquier argumento. El observador, aun sin darse cuenta, registra esta falta de urgencia como una señal de posición estable. No porque haya dominancia explícita, sino porque no hay rastro de negociación interna. No se percibe cálculo inmediato, ni búsqueda de validación, ni microseñales de adaptación defensiva. La mente ajena interpreta esto como solidez. Y la solidez, en contextos sociales, suele asociarse con estatus previo, aunque no exista evidencia directa. Este mecanismo se refuerza en los detalles pequeños, en la forma de escuchar sin apresurarse a responder, en la capacidad de tolerar silencios sin llenarlos, en no justificar decisiones cuando no se ha pedido explicación, en aceptar desacuerdos sin convertirlos en amenazas. Cada uno de estos gestos, aislado, parece insignificante, pero juntos construyen una narrativa silenciosa, alguien que no necesita sostenerse en la reacción ajena. A medida que las interacciones se repiten, el entorno empieza a ajustar su comportamiento alrededor de esa figura. Las personas miden sus palabras con más cuidado, no por temor consciente, sino por una intuición vaga de que allí no hay espacio para la manipulación emocional. Se reduce la confrontación innecesaria. Se incrementa la deferencia sutil. No por imposición, sino por economía psicológica. Resulta más sencillo alinearse con lo estable que intentar desestabilizarlo. Lo más relevante es que este proceso no depende de carisma ni de habilidades sociales avanzadas. Depende de una relación interna con la propia identidad. Cuando esa relación no fluctúa ante estímulos externos, el comportamiento se vuelve congruente incluso bajo presión. Y esa congruencia es interpretada como autoridad implícita. No porque se reclame, sino porque se asume sin fricción. En contraste, quienes intentan construir estatus desde la superficie suelen mostrar señales involuntarias de ajuste constante. Cambian el tono según la reacción del otro. Modifican su postura cuando sienten resistencia. Introducen explicaciones innecesarias para recuperar control. Cada microajuste revela una dependencia invisible, la necesidad de que el entorno confirme algo que aún no está consolidado internamente. El mecanismo invisible actúa como un filtro.
No eleva activamente a nadie, pero impide la caída. Funciona como una base que absorbe el impacto de situaciones ambiguas sin alterar la percepción general. Por eso, incluso en momentos de error o exposición, quienes lo poseen no pierden estatus de inmediato. El entorno interpreta el desliz como una excepción, no como una revelación. La consistencia previa protege la narrativa. Este es el punto donde el estatus deja de ser un atributo externo y se convierte en un fenómeno acumulativo. No se sostiene por actos aislados, sino por la repetición silenciosa de una misma estructura interna manifestándose en lo cotidiano. Y esa repetición, casi invisible, comienza a producir efectos que van más allá de la interacción directa. Con el paso del tiempo, la consistencia deja de ser un rasgo percibido y se convierte en una expectativa colectiva. Ya no se observa de forma consciente, se da por sentada. Y cuando algo se da por sentado, adquiere un peso particular en la estructura social. No necesita demostrarse, porque se asume como parte del entorno. Así es como el estatus comienza a operar por inercia. Las personas ajustan su comportamiento antes incluso de interactuar. Anticipan respuestas que aún no han ocurrido. Regulan el tono, eligen palabras, dosifican desacuerdos. No porque exista una amenaza explícita, sino porque la mente busca coherencia con lo que ya ha aprendido. Y lo que ha aprendido es que esa figura no se desplaza fácilmente. No reacciona de manera impulsiva. No negocia su centro. No se fragmenta bajo presión leve. Este fenómeno genera una asimetría silenciosa. Mientras unos evalúan constantemente cómo serán percibidos, otros simplemente continúan. Mientras unos calculan el impacto de cada gesto, otros sostienen una línea continua. La diferencia no es de intención, sino de carga cognitiva. Quien necesita sostener una imagen invierte energía en mantenerla. Quien sostiene consistencia no gasta energía en validarse. Aquí emerge el conflicto interno del observador. Al comparar ambas posiciones, aparece una incomodidad difícil de nombrar. No se trata de envidia directa ni de admiración abierta. Es una sensación más profunda, la sospecha de que el propio estatus es más frágil de lo que parecía, que depende de factores externos, que podría colapsar si se retira la atención adecuada. Esta incomodidad suele resolverse de dos maneras. Algunos reinterpretan la estabilidad ajena como frialdad, distancia o desinterés. Es una defensa psicológica que permite conservar la ilusión de control. Otros, en cambio, comienzan a observarse con más atención. Notan cuántas veces ajustan su discurso para agradar. Cuántas veces reaccionan para proteger una imagen. Cuántas veces sienten la necesidad de reafirmarse cuando nadie lo ha cuestionado. El efecto acumulativo no solo modifica la percepción externa, erosiona las narrativas internas. La presencia constante de alguien que no fluctúa expone, sin confrontación directa, las propias fluctuaciones. Y esa exposición silenciosa es incómoda porque no ofrece un enemigo claro. No hay ataque que responder. No hay argumento que refutar. Solo una comparación implícita que se activa en cada interacción. En los grupos sociales, esta dinámica redefine jerarquías sin anunciarlas. No se produce un desplazamiento abrupto, sino un reajuste gradual. Las opiniones de la figura consistente comienzan a tener más peso, incluso cuando no se imponen. Sus silencios se interpretan. Sus pausas se leen como deliberadas. Su ausencia se nota más que la presencia excesiva de otros. Mientras tanto, quienes no poseen esa base interna sienten una presión creciente. Intentan recuperar terreno con acciones visibles. Aumentan la frecuencia de intervenciones. Buscan protagonismo. Introducen señales de autoridad. Pero cada intento refuerza la diferencia, porque revela la urgencia que la consistencia nunca necesita mostrar. Este es el punto crítico.
El estatus ya no se disputa activamente. Se ha sedimentado. Y cuando algo se sedimenta en la percepción colectiva, dejar de tenerlo no es una decisión consciente. Es una consecuencia lenta, casi imperceptible, que solo se hace evidente cuando ya ha ocurrido. La pregunta que queda suspendida no es cómo alcanzar ese estado, sino qué impide sostenerlo. La respuesta no está en el comportamiento externo, sino en una capa más profunda que aún no ha sido explorada. Lo que impide sostener el estatus rara vez es visible. No se manifiesta como un error evidente ni como una falla social clara. Se origina en una fractura interna que pasa desapercibida incluso para quien la porta. Una desconexión silenciosa entre la identidad que se intenta proyectar y la identidad que realmente se habita cuando no hay observadores. La consistencia psicológica no nace del control, sino de la ausencia de conflicto interno. Cuando no existe una lucha constante por validar una imagen, el comportamiento se estabiliza de forma natural. No porque se haya decidido actuar de cierta manera, sino porque no hay otra forma posible de actuar. Esa inevitabilidad es lo que el entorno percibe como solidez. En cambio, cuando la identidad depende del contexto, cada interacción se convierte en una evaluación. Cada respuesta carga una intención oculta. Cada silencio genera ansiedad. Y aunque nada de esto se exprese de forma explícita, la mente ajena lo registra. No como información racional, sino como sensación. Una sensación de inestabilidad difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Las personas que nunca pierden estatus no eliminan la duda, eliminan la necesidad de resolverla frente a otros. No buscan cerrar la percepción ajena a su favor. No corrigen interpretaciones. No ajustan narrativas. Permiten que la percepción se forme lentamente, confiando en que la repetición de una misma estructura interna terminará imponiéndose sin fricción. Este es el punto donde la psicología del estatus se vuelve incómoda, porque revela que no se trata de hacer más, sino de deshacer tensiones internas que suelen confundirse con ambición, cuidado o estrategia. Muchas de las conductas socialmente aceptadas como necesarias para mantener posición son, en realidad, síntomas de una identidad aún reactiva. Cuando esa reactividad disminuye, algo cambia en la forma de estar. No hay rigidez ni indiferencia. Hay una presencia que no se acelera para agradar ni se contrae para protegerse. Y esa presencia, al no depender del resultado inmediato, se vuelve resistente al desgaste. No necesita renovarse. No necesita confirmarse. Simplemente continúa. El estatus, entonces, deja de ser un lugar que se ocupa y pasa a ser un efecto colateral de una coherencia sostenida en el tiempo. No se defiende. No se explica. No se reclama. Se manifiesta como una consecuencia inevitable de no traicionarse internamente para encajar externamente. Queda una última tensión abierta. No entre quienes tienen estatus y quienes no, sino entre lo que se muestra y lo que se sostiene cuando nadie observa. Porque ahí, en ese espacio sin testigos, se define si la presencia será algo que fluctúa o algo que permanece. Y esa diferencia, aunque casi nadie la nombre, es la que decide quien nunca pierde estatus. Y quien lo pierde sin darse cuenta.